Muy bien, gracias. Bueno, pues efectivamente, como parte del el día de hoy, pues, y como cada año y como cada segundo jueves del mes de marzo, celebramos el Día Mundial del Riñón. En este año 2026, pues nos tocó celebrarlo justo el jueves 12 de marzo. Y bueno, pues la temática que les estaré comentando el día de hoy se titula ABC de la nutrición renal, la dieta como clave para proteger tu riñón. Mi declaración de conflictos de interés, el cual pues declaro no presentar ningún conflicto de interés en relación a la temática. Todo lo que yo les brindo pues es de carácter científico e informativo. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy o cuál va a ser el contenido? Vamos a retomar una breve introducción acerca de pues la enfermedad renal crónica, pero enfocada un poquito más a la parte de la alimentación. Vamos a revisar qué es una dieta, porque a veces como que nos confundimos un poquito. ¿Cuáles van a ser los nutrientes claves para la protección del riñón? Vamos a ver a los grupos de alimentos y algunos consejos nutricionales que podemos revisar o pautas generales para proteger esta función renal. Bueno, como parte de la introducción tenemos que, pues les comentaba que cada año celebramos el segundo jueves del mes de marzo, el Día Mundial del Riñón. El lema de este año es Salud Renal para Todos, cuidando a las personas, protegiendo el planeta. Y pues justamente se enfoca en que además de la parte de la prevención, de la enfermedad renal crónica, como que identifiquemos a todas aquellas personas que viven con diabetes, que tienen hipertensión arterial, que tienen o que viven con obesidad o exceso de tejido graso, personas que tienen enfermedades autoinmunes. Sí es importante que se tenga un monitoreo, al menos en caso de que no estén presentando pues esta parte de la sintomatología o que jamás les hayan dicho que el riñón esté dañado, pues se recomienda que al menos una o dos veces por año pues sí tengan una revisión de la funcionalidad de sus riñones. En caso de que ya se les haya comentado que tienen un daño renal, vale la pena el que se haga cada 3 meses este monitoreo para asegurarnos que el diagnóstico no va avanzando o que tiene un avance pues relativamente lento. También para revisar otros o monitorear otros aspectos como que no estén tirando proteína, que no estén tirando glucosa por orina, el perfil de lípidos, entre otros, los cuales van a fomentar que se siga dañando el riñón. Por lo tanto, además de esta parte de la prevención, este año también nos invitan a trabajar en el medio ambiente, ya que tanto el impacto que tenemos en el medio ambiente como el calentamiento global, entre otras situaciones que estamos presentando, también van a impactar o va a incrementar el daño de los riñones. ¿Cómo? Bueno, pues esta parte de que el cambio de clima, en el que pues tendemos a consumir a la mejor bebidas que no son muy adecuadas para nuestra salud renal, también o que no consumimos la suficiente cantidad de agua, que tendemos a incluir alimentos procesados, lo cual pues también va a impactar al medio ambiente y por supuesto a nuestra salud renal. Entre otras cosas, también aquí nos habla de que cuál es el impacto que se genera por el uso de terapias de sustitución renal, como por ejemplo la diálisis o la hemodiálisis, en la cual se utilizan, en este caso las bolsas de diálisis que no tienen la capacidad para, por ejemplo, reutilizarse, ¿no? Todo el material que se usa pues es desechable,
pero que va a estar fomentando más contaminación al medio ambiente. Entonces, aquí todo esto es lo que nos invita a que nosotros trabajemos, generar conciencia de que pues tanto el medio ambiente también va a impactar en nuestra salud renal y que si nosotros protegemos el medio ambiente, pues también estamos generando una protección hacia hacia nuestra salud renal. Entonces, bueno, pues vamos a revisar qué es una dieta o qué características debería de tener una dieta. Casi siempre nos o pensamos que la dieta es que vamos a comer lechuga o vamos a comer chayote y puro pollo cocido, ¿no? Que esa es una dieta. O tenemos como esa famosa designación de estar a dieta. Pero hay que tomar en consideración que una dieta es todo lo que vamos a consumir, ya sea que, no sé, tengamos, ahora la diferencia es que una pues va a tener una característica adecuada o saludable, va a seguir un patrón de dieta adecuado para la característica de la persona y la otra pues es que va a estar fuera de las recomendaciones adecuadas, pero al final de cuentas es su dieta, ¿no? Eso es lo que come. Aquí les muestro a continuación, es un trabajo que hizo una fotoperiodista y un periodista, ambos son extranjeros, me parece que una es norteamericana y el otro es italiano. Ellos hicieron un trabajo donde recopilaron una serie de fotografías de las familias de los países, una familia típica de cada país, y que nos mostraran cómo era la alimentación de esa familia típica. Hicieron de Estados Unidos, de Alemania, Italia, Japón, China, Corea y también nuestro país pues fue afortunado en incluirse en este programa tan, bueno, no era un programa, en esta recopilación o en este documental relacionado con la alimentación típica de cada país. Y pues justamente esta foto que obtienen de México, de una familia típica, nos representa perfectamente bien. No podían habernos representado mejor. Porque si ustedes miran, pues esta es una dieta, esto es lo que nosotros pues consumimos, que está en algunos casos fuera de lo que realmente debería de ser. Bueno, esa es otra cuestión distinta. Si ustedes miran así rápidamente, lo primerito que llama nuestra atención es el refresco, ¿no? Lo que se encuentra aquí en la parte de atrás. El refresco, las bebidas alcohólicas. También otra cosa que llama mucho mi atención es el estado de nutrición de la familia. Si ustedes miran, todos tienden al sobrepeso, lo cual pues también en nuestro país tenemos ese gran riesgo de que pues tenemos una gran sobrepoblación de personas que viven con obesidad o que tienen este exceso de tejido graso. La otra, bueno, que también era muy característico de nuestro país en comparación a los demás países, era la cantidad de frutas y verduras que consumen. Esto igual es algo como muy notorio, ya que en los demás países se veía, pero eran en cantidades mucho menores que aquí en México. Igual, pues no olvidar el polillo, el pan dulce, las bebidas lácteas o en este caso la leche. No lo alcanzo a distinguir muy bien, pero bueno, pues tenemos todos esta base de la canasta básica mexicana, el huevo, los frijoles, el arroz, entre otros, ¿no? Entonces, justamente pues esta es una dieta, ¿no? Esta es nuestra dieta típica. Deberíamos de cambiar ciertos alimentos, como por ejemplo el refresco, que eso es lo que más llama la atención, a lo mejor disminuirle un poquito a los dulces, porque de hecho la población joven y adulta tienden a consumir una gran cantidad de dulces, botanas, galletas. Más del 80% de la población de entre 20 años, menores de 20 años y mayores de 20 años,
la consume. Entonces aquí pues son como ciertas modificaciones que nosotros tendríamos que hacer. Infortunadamente pues esta alimentación es la que nos está enfermando. Que nosotros, si nosotros disminuyéramos y quitáramos las bebidas azucaradas, que son las que preocupan más y de hecho preocupan más que el consumo de alcohol, porque los mexicanos, pues, hasta donde yo sé, no tenemos un porcentaje alto en el consumo de alcohol, pero en el consumo de refresco sí. Más del 90% de nuestra población lo consume. Y estamos hablando que son de todas las edades, menores de 5 años, menores de 20 años y mayores de 20 años la gran población, existe una gran población que consume el refresco. Además, bueno, estamos como muy también afectos al consumo de sodio. Se ha reportado que estamos por arriba de, dobleteamos o incluso consumimos el triple de la sal que deberíamos de tener en nuestra dieta. Entonces, todo esto, a pesar de que sea una dieta, pues no seguimos las pautas adecuadas. Bueno, entonces, ¿cuál sería para nosotros una dieta correcta? Hablando específicamente en pacientes que viven con enfermedad renal crónica. En teoría, no deberíamos de llegar hasta ese punto. Los nutriólogos, pues tendríamos que estar en el primer nivel de atención, que esto es algo que siempre comento cada vez que tengo oportunidad de pues, participar en este tipo de seminarios, webinars, etcétera, talleres incluso, es que pues en teoría nosotros deberíamos estar en el primer nivel de atención para prevenir todo este tipo de diagnósticos. Infortunadamente, pues yo me encuentro en un tercer nivel de atención donde vienen conmigo porque ya tienen la enfermedad renal crónica y no quieren dializarse. Igual, pues, infortunadamente, pues vienen en condiciones muy, muy avanzados y pues difícilmente podemos ayudarlos por como a mí me gustaría, ¿no? Ayudarlos a que pues retarde lo más que se pueda el daño renal. Es muy poco o son muy pocos las personas que responden tanto al tratamiento médico como nutricional y tienen que entrar a terapias de sustitución renal y que por supuesto sí les van a ayudar, pero como todo tratamiento médico, pues también tiene complicaciones. Lo ideal, pues es no llegar hasta ese punto, pero cuando se llega a ese punto, pues tratar de que sea o de que tenga menos impacto en la salud y la calidad de vida de la persona. Entonces, existen muchos tipos de patrones de dieta. Seguramente ustedes han escuchado la dieta DASH, la dieta mediterránea. Ahorita pues vamos a hablar un poquito, o se ha estado hablando mucho acerca de la dieta de la milpa, que también he visto que aquí han tenido como muchos seminarios relacionados a este patrón de dieta, la cual a mí me gusta mucho utilizar en todo tipo de pacientes, pero específicamente en las personas que viven con daño renal, porque esto me asegura una mayor, un mayor apego a su alimentación y que pues efectivamente lleven las recomendaciones que se les están brindando. La base de esta dieta pues es el maíz, el frijol y el chile, entre otros, ¿no? Aquí también nos dice que podemos consumir aves como por ejemplo pollo, verduras como los nopales, frutas como la tuna, la papaya, grasas que, bueno, en otras especialidades lo llaman el aguacate, que es una fruta, nosotros lo consideramos como una grasa por el contenido de este nutriente. También nos invitan a consumir el cacao, pescado, pero no salmón. No quiere decir que sea malo el salmón, simplemente que no es mexicano. Aquí en México pues consumimos trucha, por ejemplo, y que esta es en cuanto a nutrientes muy parecida al salmón y podemos compensar esa carga calórica y nutricional por medio de este alimento. La miel, que también la podemos incluir, miel o piloncillo. Entonces, todos estos alimentos pueden ser parte de una dieta adecuada, pero que no existe un ideal. O sea, aquí lo adecuado sería que
el plan de alimentación o las recomendaciones se den de acuerdo a la característica de cada persona, porque puede ser que a lo mejor a la persona no le gusten este tipo de alimentos y a lo mejor ya él o ella sea más afecto a otro tipo de alimentación y que podemos irlo modificando poco a poco. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros nutrientes clave en la protección de la salud renal? Vamos a tener dos grupos que son los macronutrientes y que son los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes vamos a encontrar a las proteínas, a los hidratos de carbono y a los lípidos. Cada uno de ellos nos va a proporcionar energía y nos va a proporcionar pues estos cargas calóricas o esta energía suficiente para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Pero siempre cuando nosotros las consumimos, pues al final te van a generar desechos, digámoslo así. Por eso es que los pacientes que viven con enfermedad renal crónica tendemos a cuidar un poquito más el consumo de proteínas. A veces, bueno, no a veces, siempre también tenemos que cuidar el consumo de hidratos de carbono porque un exceso y si es a expensas de ciertos hidratos que no son para consumo diario recomendado, como por ejemplo azúcares simples, panes, galletas, etcétera, nos pueden generar otros problemas más graves. Y la otra, pues es que la mayoría de los mexicanos que viven con daño renal también viven con diabetes. Por lo tanto, hay que controlar su consumo. Y en cuestión de las grasas, solamente hay que cuidar la calidad de la grasa. No es lo mismo consumir una grasa reutilizada o un aceite reutilizado, perdón, a un aceite que es nuevo, no es virgen. Entonces, aquí sí difiere mucho de dónde lo vamos a obtener, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ir revisando. Entonces, en cuestión de las proteínas, les comentaba que estos son los nutrientes que más cuidamos en la edad del paciente que vive con daño renal, pero que vamos a distinguir que existe la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal. Anteriormente se le llamaba de alto y de bajo valor biológico. Sin embargo, hace ya algunos 2, 3 años, se le ha designado que sea, o más bien que sea un nombre que pues ya no se use, que ya está prácticamente en desuso, porque no existe la proteína de alto y de bajo valor biológico, ya que estos alimentos o todos estos alimentos nos los van a aportar, pero en cantidades diferentes. Y nosotros podemos hacer combinaciones para generar más aminoácidos o más proteínas, o más bien obtener más nutrientes del alimento. Podemos incluir la proteína de origen animal, que en este caso es el huevo, el pollo, el pescado, las carnes rojas, que casi siempre a la mayoría de los pacientes se les dice que no pueden consumir carne de res o carne de cerdo. Esto también es muy personalizado. Yo la verdad no tiendo a restringirlo, les doy las cantidades adecuadas y casi siempre pues les comento que sea no más de 1 a 2 veces por semana y esto es acorde a los parámetros bioquímicos que ellos están presentando, ya que hay algunos consultantes o algunos pacientes que no están tan intoxicados y me permite brindarles un poquito más de alimentos como res o cerdo, que otra vez hablando acerca del medio ambiente, nos conviene más consumir la carne de cerdo, ya que este tipo de carne contamina menos, se utilizan menos recursos para su producción y es un poco más adecuada para el paciente que vive con daño renal porque la carga de fósforo es mucho menor en comparación, por ejemplo, al pollo, ¿no? Si podemos dar un ejemplo rápido. No quiere decir que no puedan comer pollo, simplemente que les estoy mostrando que es de muy buena calidad el consumir el cerdo. Claro, no vamos hay que ver cómo lo vamos a consumir, no en carnitas o de una manera que nos pueda generar problemas. Les estoy hablando, pues, que puede ser, por ejemplo, en asada, el bistec de cerdo asada, la que le llaman maciza, que es la carne magra como tal,
La podemos comer con unas verdolagas en salsa verde o la podemos consumir con otro tipo de salsa, salsa de jitomate. Si tenemos problemas con el potasio, lo único que tenemos que hacer es hacer técnicas culinarias como el remojo, congelación o doble cocción para disminuir la carga de potasio del alimento. Actualmente, pues ya tenemos como esa apertura a cierto alimento o a ciertos alimentos, pero aplicando también características o procesos de preparación muy puntuales. Ahora, en cuestión, por ejemplo, de la proteína de origen vegetal, tenemos a las legumbres, que igual que es muy común que se retire de la dieta del paciente, los frijoles, lentejas, habas, garbanzos, etcétera, lo quitan por temor al potasio y al fósforo. Sin embargo, este tipo de alimento sí tiene fósforo, sí tiene potasio, pero podemos aplicar técnicas culinarias como el remojo, la doble cocción o la congelación. Y la otra es que ambos tienen, perdón, los frijoles, por ejemplo, tienen fósforo y potasio orgánico, el cual la absorción es más baja que, por ejemplo, si se comieran unas galletas Marías. Yo le temería más a las galletas Marías que a unas rodajas de jitomate, ya que las galletas Marías o las galletas procesadas tienden a tener más cantidad de potasio, este es inorgánico y se absorbe al 100%. Entonces, aquí sí es importante revisar cómo me lo voy a comer y en qué cantidades. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos incrementar la cantidad de aminoácidos o hacer una proteína mucho más eficiente, nos piden que se combinen una legumbre con un cereal, ejemplo, las enfrijoladas, los sopecitos, ya que estamos combinando el cereal, que en este caso es el maíz, y los frijoles, que sería una legumbre. Entonces, para mí, hay pacientes que me dicen, ya la verdad no quiero pollo, no quiero pescado, no quiero carnes, ya no quiero huevo, o sea, ya prácticamente empiezan a generar esta aversión a los alimentos porque siempre han tenido una dieta muy restringida y muy cuadrada. Por lo tanto, ellos tienden a aceptar más este tipo de alimentos que estos, ¿no? La mayoría, no todos, por supuesto. Y pues no sé, a mí como que se me antoja más el ver unas enfrijoladas o unos sopecitos que esto, principalmente. Pero ahora sí que ya va a ser de acuerdo a la característica de cada persona. Van a haber personas que pues sí te lo comen, pero no es como que sea base de su dieta. Y de nuevo hay que revisar esta parte de las características de cada una de las personas. Además, otros alimentos que me van a proporcionar la proteína en conjunto con los cereales, no hay que confundirnos. Los cereales me refiero a la tortilla, el maíz, tubérculos como la papa, el camote, aquí también entra el amaranto, el pan de caja, bolillo, etcétera. Todo eso son cereales y tubérculos. Entonces, todos esos nos van a proporcionar proteína, pero en cantidades menores que las del pescado o el pollo, y que si nosotros lo combinamos con una legumbre, esta proteína se va a hacer más completa sin la carga que va a implicar, por ejemplo, el consumo de alimentos de origen animal, ya que estos, además de generar menos toxinas en la sangre, tienen más fibra, no tienen colesterol y esto va a implicar que pues el intestino funcione de manera más adecuada, que no tengan estreñimiento, entre otros. Y además el proceso de remojo hace que disminuya la sustancia que genera inflamación en el intestino, o sea, los hace más digeribles. Otros alimentos donde podemos encontrar proteína son las famosas grasas con proteína, cacahuates, almendras, semillas de girasol, chía, las cuales nos van a proporcionar no solo proteína, también nos van a proporcionar grasas saludables como los PUFA N3 o el famoso omega 3, el cual pues va a implicar que la persona disminuya más su riesgo a desgaste proteico energético o algún tipo de desnutrición.
Las cantidades, tampoco tenemos que comer así cantidades pues exorbitantes. Son muy pocas las cantidades que vamos a consumir. Casi siempre te recomiendan, si te quieres adaptar a un patrón de dieta de la milpa, el cacahuate o la chía, ya que son mexicanos. Entonces podríamos incluirlos dentro de nuestra alimentación. En cuanto a los hidratos de carbono, que igual a veces como que les dan mucho miedo el consumirlos, o llegan conmigo los pacientes temiendo el consumo de tortillas, o cuando les estoy preguntando qué fue lo que comieron un día anterior, les da miedo decirme que se comieron 2 tortillas o 3 tortillas, porque piensan que los voy a regañar, ¿no? Para empezar, yo nunca regaño, eso no pasa conmigo, pero ellos vienen con ese miedo de que pues el consumo de 2 o 3 tortillas pues te va a generar problemas graves, ¿no? A tu salud. Pero a mí lo que más me causa extrañeza es que les da miedo la tortilla, pero no les da miedo el refresco, por ejemplo, o comer fuera de sus casas alimentos que no están tan recomendados, el consumir grandes cantidades de carne, por ejemplo, de pollo, entre otras cosas, eso no les da miedo, pero sí les da miedo consumir las rodajitas de jitomate y las tortillas, que son alimentos que definitivamente si los comemos en cantidades adecuadas, lejos de generarnos un daño, es todo lo contrario, es benéfico ya que las tortillas son nuestra fuente primordial de calcio, ya que pues los mexicanos no consumíamos yogur ni leche antes de que llegaran los españoles y lo que sí tendríamos a consumir mucho pues eran todos estos alimentos y esa era nuestra fuente de calcio junto con los alimentos como el pescado, ese tipo de grupos de alimento también nos los van a brindar, entre otros, ¿no? Como por ejemplo las semillas también nos van a brindar una muy buena cantidad. El amaranto, que entra dentro de los grupos de cereales y que también nos proporcionan hidratos de carbono. Frutas, las verduras, algunos otros tubérculos como por ejemplo la papa, también avena, el arroz, las pastas, todo eso nos va a proporcionar hidrato de carbono. La diferencia es la característica que va a tener cada uno de estos alimentos. No hay que perder de vista que las verduras y las frutas contienen fibra por la característica del alimento. Entonces, ya no existe actualmente una fruta que se restrinja para un paciente que vive con diabetes, por ejemplo. Podemos consumirla y hay formas en las que las podemos consumir. Ejemplo, ahorita que ya viene la temporada del mango y que a muchos de nosotros nos gusta, pero cuando se vive con diabetes, se quita o le tenemos mucho miedo porque pensamos que como es dulce, nos va a incrementar nuestros niveles de glucosa. Sin embargo, si ustedes se lo comen, por ejemplo, con un poco de yogur sin azúcar y le agregan unas semillas, ustedes están incluyendo proteína y están incluyendo también grasa saludable. Esto va a implicar que la absorción de la fructosa del mango sea más lento y no haga picos de hiperglucemia o se les incremente tanto la glucosa en la sangre. Entonces, haciendo estos pequeños cambios y estas pequeñas técnicas, nos va a ayudar a que la persona otra vez no tenga esta dieta tan cuadrada y pueda incluir los alimentos de temporada, porque además son más económicos y pues aprovechamos, ¿no? Que ahorita se encuentra esta temporada de una fruta tan buena que podemos tener en nuestra dieta. Igual que el arroz, por ejemplo, ¿no? El arroz o la pasta. Si nosotros, por ejemplo, el arroz lo sofreímos un poquito con un poco de aceite y le incluimos las verduras como el jitomate, si tenemos problemas con el potasio, técnicas culinarias, y le incluimos vegetales, la grasita del aceite que utilizamos y la fibra de los vegetales hace el mismo proceso.
que cuando yo como arroz, por supuesto, no lo voy a comer, no me voy a comer 2 tazas, 3, comernos media tacita o un cuarto de la o un poquito menos. También es importante ser racionados, no, nada exagerados, y eso nosotros lo podemos consumir. A lo mejor, si se nos antoja comer un molito con pollo y arroz, el mole verde pues tiene muchos vegetales, sí tiene grasa, por supuesto, pero tampoco vamos a ser exagerados. Nuestra porción de pollo, que sería la proteína, y nuestra porción de arroz. Entonces, esa combinación hace que el arroz o el hidrato de carbono del arroz no se absorba tan rápido y por lo tanto no tenga picos de hiperglucemia, ¿no? Entonces, todo esto sí es importante que se esté trabajando de manera muy particular con cada una de las personas, para que y que efectivamente pues nos van a proporcionar esta parte de que no sea tan restrictiva nuestra dieta. En cuestión de las grasas o los lípidos, igual que es otro alimento que tendemos a satanizar mucho y a veces quitar de nuestra alimentación, pero que los pacientes que viven con daño renal son fundamentales, ya que estos son los que nos van a brindar la cantidad de energía suficiente y también nos van a brindar grasas saludables. Nos van a permitir que la persona no tenga esta pérdida de peso tan acentuada y que es muy característica de las personas que, por ejemplo, entran a diálisis o hemodiálisis o que ya estén en una etapa muy avanzada. Porque, bueno, pues igual nos van a brindar, les comentaba, esta carga de energía si nosotros incluimos o si nosotros sabemos, más bien dicho, cómo incluirlos. A veces, pues sí nos limita un poquito el incluir aguacate porque sí es muy rico en potasio. Pero podemos, si no tenemos ningún problema con el potasio, pues podemos incluir a lo mejor la mitad de la pieza diario. Esto nos puede proteger. No hay o no implica una carga excesiva de potasio. Volvemos a lo mismo, que la cantidad de potasio pues es orgánico, perdón, y esto me va a generar que la persona no tenga esa absorción tan eficiente como si te comieras las galletas, ¿no? Lo que les comentaba. Otra grasa que también podemos incluir aquí son los aceites vegetales. No es forzoso que se compre el aceite de oliva, si la persona lo puede comprar adelante, pero podemos utilizar el aceite común, el aceite en este caso les recomiendo, o casi siempre les recomiendo el 1, 2, 3, porque tiene un punto de humeo bastante adecuado, pero podemos utilizar aceites vegetales. Aquí lo único que sí no les recomendaría es la manteca. Esa sí no se la recomiendo porque es una grasa animal saturada y a veces sí tiende a generar muchos problemas gastrointestinales y cardiovasculares. No es como muy estable a los cambios de temperatura. Y la otra es que no se reutilicen los aceites. Una vez que nosotros utilizamos ese aceite, eh, hay que proteger también el medio ambiente. Si sobra aceite que ya está quemado, lo colocamos en un frasquito o en una bolsita, pero nunca se desecha al drenaje. Igual cuando quitamos el aceite del atún o de ay, se me fue el nombre del que también viene enlatado, tiene esa base de aceite. Entonces, esas también hay que quitar el aceite, desecharlo en un frasco, en una bolsita y colocarlo en el bote de basura, ya que si lo desechamos por el drenaje, esto implica mayor contaminación. Y en cuestión de otro tipo de grasas, pues les comentaba, también tenemos las oleaginosas o las semillas, los cacahuates, las almendras, las semillas de girasol, la chía, también tenemos linaza, es otra grasa,
Entonces, todas estas nosotros las podemos incluir. Existen grasas saturadas o grasas de origen animal que de vez en cuando las podemos incluir en la dieta, como por ejemplo el coco, la crema y en algunos casos la mayonesa. Solamente hay que revisar pues que no tengan estos aditivos de fósforo y de potasio, que sí hay algunas marcas que podemos incluir en nuestra dieta y que además pues no va a ser un consumo cotidiano y van a ser cantidades adecuadas, ¿no? Las cuales pues tenemos que ir trabajando poco a poco. Y en cuanto a los micronutrientes, hay que cuidar estos. Son muchos, pero yo quise mencionarles los más relevantes, que es el sodio o la sal, el potasio, el fósforo, el hierro, la vitamina C y la vitamina D. Como tal, la característica de cada uno de ellos los vamos a ir revisando. En cuestión del sodio, a veces pues nos quedamos con que, pues es que yo no le agrego sal a mi comida o ya los alimentos ya me saben muy salados cuando los como en otro lugar. O yo no soy de las que se sienta y empieza con el salero. Sí, o sea, les creo, pero no tomamos en consideración los demás alimentos. Por ejemplo, si son personas que tienden a consumir alimentos fuera de casa, como estas comidas corridas o que van a restaurantes, ahí va una gran carga de sal. Aunque ustedes no lo crean o aunque ustedes no lo perciban, siempre utilizan mucha sal para cocinar estos alimentos, porque precisamente eso es lo que le da el sabor a la comida, que no debería, porque el sabor se supone que es el sazón que se le brinda, o en este caso las especias, o la forma en la que se prepara el alimento, pero en todos estos lugares siempre van a tener un exceso de sal, a menos que en ese momento les vayan a preparar su platillo, lo pueden pedir sin cero sal y ahí sí les creo. Pero no, eso no pasa. O sea, la mayoría de los alimentos ya están cocinados, ya nada más para servir. Y la otra es la parte de los alimentos procesados. Algunos ya se detienen a revisar el número de sellos. Sin embargo, pues no, como que a veces no lo pasan desapercibidos, ¿no? Tienen un montón, tienen 4 sellos y a pesar de que tienen estos sellos de advertencia, pues no les preocupa o no les estresa el quitarlos de su dieta. Aquí pues sí es importante el saber leer estas etiquetas y otra vez comentar pues que de preferencia no sean base o no sean parte de la dieta de una persona que vive con daño renal, ya que estas pues a lo mejor puede ser que no traigan sellos. Lo que yo me encontré y que me dio mucha sorpresa es que la mayoría de los alimentos que te lo venden como light, o sea, que no tienen sellos, más que el sello este de edulcorantes artificiales, si ustedes miran la tabla de los ingredientes, se van a encontrar con aditivos de potasio o aditivos de fósforo y que por supuesto no lo hace apto para el consumo de personas que tienen este tipo de inconvenientes. Entonces, sí vale la pena el revisar estos sellos, pero no nada más los sellos, también la parte de atrás o los ingredientes para saber qué es lo que nos estamos comiendo y si realmente pues lo podemos integrar como parte de nuestra dieta. Otro nutriente que tenemos que cuidar o ver esta parte de su consumo es el potasio. Infortunadamente, la mayoría de los alimentos mexicanos, tanto frutas y verduras, van a contener una gran cantidad de potasio. Pero es importante saber que no todas las personas se les tiene que hacer esta restricción. Sí vamos a cuidar el exceso, pero de nuevo con los alimentos procesados. A mí me preocupa más que coman la gelatina, por ejemplo, que también tiene mucho potasio, a que coman el jitomate o que coman unas espinacas, ya que les va a tener o les va a generar mayor beneficio, pues no solamente tienen potasio. En el caso del jitomate tiene licopeno, que es un antioxidante muy importante en la protección, por ejemplo, cardiovascular y también oncológica. Tiene vitamina C,
la cual hace que se absorba mucho mejor el hierro de la dieta a nivel intestinal. En el caso de las espinacas, no solamente tiene potasio, también tiene fibra, tiene vitamina K, que algunas personas la necesitan, y tiene hierro. Entonces, a mí me preocuparía más el consumo de los alimentos procesados a que coman esto. Por supuesto, igual si ya se tiene un problema como hipercalemia o hiperpotasemia, pues se cuidan estos alimentos o se les dan técnicas para disminuirlo. Ahora, si hacemos estas técnicas, disminuimos también la vitamina C y algunos antioxidantes. Y por eso es importante pues que reciban esta guía de un profesional del área de la nutrición renal para que evitemos este tipo de deficiencias. Aquí está esta es el potasio orgánico, o todos estos alimentos están o tienen potasio orgánico, y estos son los alimentos que van a tener un potasio inorgánico. Infortunadamente me encontré con que este pan, que es el pan que venden en las tiendas 3B, contiene aditivos de potasio, la verdad, y fósforo. Así me causó mucho estrés porque son alimentos que ya tienden a ser de la canasta básica mexicana. Pero bueno, si a lo mejor es difícil conseguir otro tipo de pan, tal vez lo podamos incluir, pero que no sea de consumo continuo, ¿no? A lo mejor una o máximo 2 veces por semana lo podremos incluir en la dieta con estas precauciones. Y pues la gelatina que les comentaba también contiene aditivos de potasio, y las galletas tipo María o las galletas Marías. No he encontrado ninguna marca de galleta que no lo contenga, procesada me refiero, pero bueno, pues podemos hacer existen algunos cambios que se pueden generar en nuestra alimentación. En cuestión del fósforo, que es otro nutriente que también debemos de cuidar, aquí otra vez, la parte de cuidar el fósforo inorgánico o el fósforo que se encuentra en los alimentos procesados es al que más le vamos a tener esta precaución. En cuestión del fósforo, también vamos a encontrar el fósforo orgánico vegetal y el fósforo orgánico animal. En cuestión del fósforo orgánico vegetal, que es el que encontramos en los frijoles, por ejemplo, la absorción es mucho menor que la del fósforo orgánico animal, por ejemplo, el del yogur. La absorción del yogur, del fósforo, estamos hablando que puede ser hasta de un 60%. En cuestión de los frijoles, estamos hablando que puede ser hasta de un 30%. Si hacemos técnicas culinarias, pues disminuimos más el fósforo y por supuesto que la biodisponibilidad es mucho menor. No todas las personas van a ser candidatas para la restricción de fósforo, pero sí le debemos de tener mucho cuidado, ya que este es el que mayor daño va a generar. También el potasio, o sea, ambos, el tenerlos incrementados, pueden generar esta problemática. Pero a veces se les hace un poquito más complicado el controlar el fósforo porque son personas que están acostumbradas a tomar yogur o leche. En cuestión de los quesos, sin problemas, podemos consumir el queso panela, el queso Oaxaca o el tipo hebra o el requesón, ya que son alimentos con muy bajo contenido en fósforo. En comparación, por ejemplo, con el queso Gouda, el cheddar, como quesos grasosos, esos van a tener un mayor contenido de fósforo. Entonces ahí sí hay que tener ese cuidado. Igual que la leche y el yogur también lo van a contener en gran cantidad. El queso tipo cottage también lo va a contener. Entonces, sí es importante, si están presentando un problema con el fósforo, pues sí tratar de retirarlo en ese momento. Aquí les comparto algunos alimentos que contienen fósforo, por ejemplo, el pan Bimbo, las marcas del tipo pan Bimbo integral contiene aditivos de fósforo. Y todos los embutidos, salchicha, jamón, tocino, chorizo, longaniza, todos esos alimentos contienen fósforo inorgánico por el aditivo que les colocan.
y pues eso va a implicar que no se pueda incluir. Y este es la bebida que les comentaba, que es light, pero tiene aditivos de potasio y aditivos de fósforo. Entonces, si tenemos problemas con ese o daño renal y tenemos hiperfosfatemia, pues no podemos consumir este tipo de bebidas ni alimentos. Y en cuestión del hierro, pues aquí es importante destacar que a veces nos es difícil incluirlo como parte de la dieta y en algunos casos se tiene que complementar. La mayoría de las personas que viven con daño renal tienen anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro. Resultado pues también de que el riñón se dedica a generar una hormona que pues nos promueve esta formación de los glóbulos rojos. Aunque nosotros demos mucho hierro, si no producimos esta hormona, no vamos a generar una respuesta al incremento de la hemoglobina, por ejemplo. En algunos casos con el hierro es suficiente cuando se encuentran en estadios muy tempranos, pero ya cuando se encuentran muy avanzados en el daño renal, necesitan forzosamente inyecciones de eritropoyetina recombinante humana, que estas son un tratamiento que brinda el nefrólogo o el especialista, en este caso un médico, y nosotros pues solamente nos dedicamos a la parte de la complementación. A mí no me gusta utilizar el complemento de hierro porque les genera muchos problemas gastrointestinales. Tienen ese sabor como metálico, estreñimiento, náuseas, entonces a veces sí les genera ese problema. Existe un tipo de hierro ese hierro que es complemento, que se llama hierro aminoquelado, pero a veces económicamente no es muy accesible y esto limita a la persona al que lo pueda adquirir. Cuando se pueda adquirir o si tienen seguro médico y ahí los están brindando, pues adelante, los podemos incluir. Pero cuando no, pues hacemos uso de los alimentos, que son de nuevo todos los vegetales de hoja verde, que a veces sí se nos complica porque si tienen problemas con el potasio, pues no se puede brindar así como que tan en exceso. También lo encontramos en todos los alimentos de origen animal, no nada más en la carne roja, también lo encontramos en el pollo, en el pescado, entre otro tipo de alimentos, en las legumbres, frijoles, lentejas, habas, garbanzos. También lo vamos a encontrar en otro tipo de alimentos, como por ejemplo las aceitunas, etcétera, ¿no? Entonces, sí podemos incluirlo dentro de la dieta. Cuando pasa eso, cuando lo damos de origen vegetal, siempre lo damos o lo combinamos con otro nutriente, que es la vitamina C, ya que igual la mayoría de las personas, como hacen el proceso de remojo, doble cocción, congelación, este tipo de vitamina es fácilmente que se pueda quitar de la comida por este tipo de técnicas. Incluso el cortar con un cuchillo la naranja o algún alimento que contenga vitamina C, comenzamos a perder esa cantidad de este nutriente inorgánico. Y por lo tanto, bueno, pues sí es importante cubrirlo dentro de la dieta. ¿Cómo? Pues teniendo una dieta variada, no ser tan cuadrados en nuestra alimentación, incluir todos estos frutas, verduras que nos los van a estar proporcionando. Hay algunos que les comentaba que sí tienen vitamina C, pero el reducir, por ejemplo, la cantidad también nos ayuda a que a lo mejor se reduce el potasio y podemos incluir un poquito más de vitamina C en la dieta. En cuestión, bueno, otra cosa también que es importante destacar acerca de la vitamina C es que en algunos casos sí se necesita una complementación, principalmente en las personas que ya tienen hemodiálisis, por ejemplo, ya que es muy fácil que tengan deficiencias de este nutriente. Pero bueno, sí es importante que lo revisen con el especialista, ya sea un nutriólogo renal o con su médico. En cuestión de la vitamina D, híjole, esta es una vitamina que también
No solamente los pacientes que viven con daño renal tienen deficiencias, también se ha visto que adolescentes, niños, adultos mayores principalmente la van a estar presentando. Esto es, tienen una deficiencia o una insuficiencia de la vitamina D, secundario a que, por ejemplo, en los adultos mayores ya no tienden a salir de sus casas y no tienen esta, pues esta, digamos, acercamiento con los rayos del sol, porque pues siempre están en su casa. Entonces, lo podemos tener en la dieta, sí, pero es muy difícil llegar a las recomendaciones. Y más si restringimos alimentos, pues peor, ya que los que lo contienen son los productos lácteos, como el huevo, la leche, el requesón, la mantequilla, algunos otros tipos de quesos y en la yema del huevo también lo vamos a encontrar. Y en algunos casos, pues sí se la quitan, ¿no? Nada más quieren comer pura clara o la base de su dieta no es con estos alimentos. Entonces, ya nos complica la parte del consumo de vitamina D. Otra manera, pues, es tener este contacto con los rayos ultravioleta. Sin embargo, ya la calidad de los rayos del sol ya son muy malos, por justamente el resultado de este daño climático que estamos generando. Pues ya no es tan saludable el estar expuestos a los rayos del sol de aproximadamente a partir del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Esos rayos del sol deberíamos de evitarlos, pero si por ejemplo tienen el contacto temprano, como a las 8 o 9 de la mañana, la calidad es bastante buena, o a las 6 de la tarde, igual la calidad es bastante buena. Y con un ratito que nosotros estemos expuestos al sol, por ejemplo, caminar, no sé, a lo mejor 1 o 2 cuadras, con ese poco de tiempo ya es suficiente para que nosotros podamos obtener esta vitamina D. Sin embargo, cuando está muy avanzada la enfermedad renal crónica, nuestro riñón pierde la capacidad de sintetizarla, que es una de las fuentes más importantes. Aunque nosotros tengamos el contacto con los rayos del sol, comamos este tipo de alimentos, no es suficiente. Y sí se tiene que complementar, sí se dan cápsulas de vitamina D o de calcitriol, porque sí las necesita la persona. Y bueno, tal vez no lo incluí dentro de la clasificación de los macro y los micronutrientes, pero este también es algo que nosotros tenemos que incluir, que es la parte de la hidratación. Em, Se ha hablado de que pues hay que quitar agua o hay que tomar más agua. Esto va a ser acorde al tipo de enfermedad renal crónica, si estamos hablando que la persona tiene litiasis renal o piedritas en los riñones, casi siempre se les incrementa un poquito más de agua. Igual la cuestión del café, ¿no? Que es pues sí, es una temática bastante concurrida y también con muchos debates, porque a la fecha, pues unos dicen que sí, otros dicen que no. En cuestión del té es lo mismo. Entonces, aquí, bueno, pues yo les comento que existen varias investigaciones que mencionan que el consumo de café en una persona que tiene enfermedad renal crónica no hay un impacto como tal en la función de su riñón. O sea, no le pasa nada si consume de 2 a 3 tazas de café al día. Pero estamos hablando de que es un café que está diluido, que es una taza de 250 mililitros, o podemos tener una taza de 300, 400 mililitros, pero es un café diluido y que no tenemos problemas con el consumo de líquidos, lo podemos incluir. La otra, si tienen problemas gastrointestinales como inflamación gástrica o inflamación intestinal y el café se los provoca más, pues evidentemente que no lo vamos a poder incluir. Pero si es una persona que tiene enfermedad renal crónica, que a lo mejor también tiene hipertensión, pero que es una presión arterial que está bien controlada, podemos incluirlo dentro de su alimentación.
tiene muchos antioxidantes, hay que consumirlo con precaución en las cantidades que les acabo de comentar, porque también se ha visto que el café liofilizado, o sea, el de polvito, el que se diluye en el agua caliente, tiende a incrementar los niveles de colesterol en sangre. Por lo tanto, si ustedes utilizan el café de filtro, ese está mucho mejor, pero tiene que ser diluido y no pueden ser más de 3 tazas al día. En cuestión del té, también lo podemos incluir. En personas que tienen litiasis renal, se ha visto que, por ejemplo, el té verde puede ser protector para la formación de litos por la cantidad de antioxidantes que contiene y no les hace que formen más piedritas o más litos a nivel renal. Y por supuesto, pues el agua natural, ¿no? Que serían como los únicos líquidos que yo les podría recomendar. No se recomienda el consumo de jugos, ni naturales ni procesados, a menos que la persona sea un paciente que tiende a las hipoglucemias. Cuando tenga hipoglucemia, sí se recomienda que consuman 120 a 150 mililitros de jugo procesado, pero solamente es en esa ocasión, cuando tienen las hipoglucemias. Cuando no es una persona que le pase eso, pues no se recomienda el consumo de jugos ni naturales ni procesados. Y bueno, es importante destacar esta parte de las porciones, ya que les comentaba que aquí el tamaño de los alimentos es sumamente importante. Em, Existen métodos como este, que es el método Zimbabue, el cual se usan las manos para definir cuánto yo me voy a consumir de cada uno de los alimentos. Ejemplo, en cuestión de la proteína, pues aquí te dice que es del tamaño de la palma de la mano. Del queso, pues es del tamaño de este dedo, las grasas de este dedo, de la fruta, que es todo el puño completo, de los vegetales, que son las dos palmas de la mano, que es lo que más tenemos que consumir, y de los hidratos de carbono, que igual es aproximadamente un puño, ¿no? De esta parte. Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros, no sé, somos una persona que medimos unos 50 y queremos, pues por supuesto que la mano es más pequeñita y lo comparamos con una persona que mide 1,90, ¿no? Que su mano pues es mucho más grande y es el doble de una persona que mide 1,40. Pues entonces yo me voy a querer comer mi porción de carne del tamaño de la mano de la persona que mide 1,90. Me va a convenir más, o de mis hidratos de carbono, o de mis frutas, o todo, de todos estos grupos de alimentos. Eso es lo único malo, ¿no? Aquí te dice que, bueno, lo adaptes a tu característica, o sea, que tú midas las porciones de acuerdo con tu mano, no con la mano de otra persona, porque pues evidentemente que no va a ser lo mismo en cuestión de tamaños, de complexiones, entre otras. Y bueno, pues ha sido un método funcional, sí, hasta cierto punto, pero que en algunos casos sí tiene como estos sesgos de cómo poder medir los alimentos. La otra, pues es que podemos hacerlo con la parte de las medidas caseras. Casi siempre pues les decimos media taza o una taza, una cucharadita, una cucharada, o lo medimos por gramajes, que pues sí, entiendo que a veces es muy complicado, pero ya en cuando ya están en estadios muy, muy avanzados, sí se les recomienda que pesen sus alimentos para que principalmente los alimentos de origen animal, porque pues estos nos van a causar un poquito más de inconveniente en cuestión de la dieta del paciente que vive con daño renal, pero pues en cuestión, por ejemplo, de los demás alimentos, a lo mejor sí lo podríamos trabajar de esta manera o con las tazas. La taza, pues sí es sobresaliente comentar que debe de ser de 250 mililitros, o sea, la taza promedio, no las tazas gigantes. La cucharadita es la que usamos para el café, la de 5 gramos.
La cucharada es la cucharada sopera, la que usamos para la sopa. Y con eso, pues nosotros nos podemos ir guiando en cuestión de las porciones o las cantidades. En cuestión de los vegetales, el del plato aproximadamente de 25 a 27 centímetros de diámetro. La mitad de nuestro plato tiene que ser vegetales. Una porción pequeña de proteína, fruta y el cereal o tubérculo. O en este caso, pues también nuestras leguminosas, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros lo podemos ir adecuando para consumir las cantidades suficientes. Igual cocinar con aceites de buena calidad. Si se cocina con un aceite vegetal y que no está reutilizado, siempre va a ser de buena calidad. Y en cuestión, por ejemplo, de la sal, no quitarla al 100%, pero sí utilizar cantidades muy moderadas de sal, perdón, o de sodio, y tratar de ya no, o más bien dicho, ya no se le va a agregar más sal a la comida. Una vez que se sirva, nos tenemos que ir acostumbrando a disminuir ese consumo de sal, pero no quitarlo al 100%, porque yo entiendo que pues sabe horrible la comida sin sal. Y pues también tendemos a la deshidratación. No todas las personas les queda eso de que quita toda la sal, principalmente a los adultos mayores, que ellos son los que tienen mayor riesgo de deshidratación. Entonces, por eso es que no se quita al 100% este tipo de nutrientes que además nos van a mejorar el sabor de la comida. Bueno, como consideraciones finales, destacar que las recomendaciones pues son personalizadas bajo una evaluación nutricional específica. Nosotros evaluamos la parte de la antropometría, o sea, peso, talla, circunferencia de cintura, porcentaje de grasa, masa muscular, agua, y con base a eso nosotros hacemos cálculos para saber cuánto es lo que tiene que comer la persona de cada uno de los nutrientes. Y nosotros lo traducimos ya en su plan de alimentación como tal. Y les decimos qué tipo de alimentos pueden consumir, en qué cantidades, cómo pueden ir formando sus menús, entre otras. Les generamos o les damos herramientas para que puedan llevar bien su plan de alimentación, recetarios, cambios o listas de intercambio, esta parte de las listas de súper, que siempre las vamos adecuando a la característica de cada persona. Es importante destacar la actividad física. A veces se nos va, pero porque pues es que son personas que como a veces llegan con una anemia muy marcada, difícilmente te van a querer hacer ejercicio. Van a sentirse siempre muy cansados o están mareados o están muy agotados, les falta el aire, entonces es muy complicado a veces adaptar una actividad física. En la medida de lo posible hay que darles estas recomendaciones. Existen ejercicios que también son muy personalizados para personas que viven con daño renal y que son actividades que se hacen sentados o acostados y que esto va a implicar que no pierdan la movilidad. Pero sí es muy, muy importante que se recomiende en cada una de las consultas que tienen los pacientes. Por supuesto, vigilar la composición corporal. Acuérdense que el peso no lo es todo. Ese es un número, pero no nos va a decir o no nos va a definir cuánto va para grasa, cuánto para músculo, cuánto para agua, tanto para tejido óseo. Entonces, aquí sí es importante que nosotros evaluemos la composición corporal. Más que el peso, vigilar que la masa muscular no se esté perdiendo, que el tejido graso esté dentro de los parámetros adecuados, el agua, el porcentaje de agua, entre otros. Y por supuesto, siempre hay que considerar los gustos y preferencias de la persona. A lo mejor a mí, por ejemplo, si no me gusta comer cierto alimento, no sé, a mí no me gusta el melón, entonces como a mí no me gusta, pues tampoco se lo voy a poner en su plan de alimentación del paciente, pero al paciente pues sí le gusta. Entonces, infortunadamente a veces sí tenemos o sí tendemos a hacer este tipo tenemos conflictos de interés cuando hacemos los menús porque lo hacemos casi siempre a nuestro gusto o a la forma en la que nosotros comemos.
pero pues sí es importante preguntarle a la persona, pues cómo a él o ella le gustaría que se le incluya a su menú, para acercarse lo más que se pueda a pues su estilo de vida y que no le impacte tanto con este cambio que se va a generar. Es muy difícil, sí, es un proceso muy, muy, muy complicado, todo lo que yo les acabo de comentar. A veces los llenamos con muchos formatitos a los pacientes, pero es que sí es indispensable. Aquí lo importante es irlo trabajando en cada consulta porque se les olvida. Yo, por ejemplo, les doy tanta información en la primera consulta que en la siguiente pues tienen este problema, ¿no? De que pues sí se les olvida, ¿no? ¿Qué es lo que se les estaba mencionando? Y por eso sí es relevante estarles preguntando o reafirmar todo lo que se les está diciendo. Y bueno, pues yo siempre les doy apertura a que me escriban, porque yo entiendo que es muy difícil llevar su plan de alimentación y que se les pasan toda la información que yo les di. O les repito, les doy tantos formatitos que ya no saben ni qué es. Entonces siempre les comento, escríbame, mándeme un mensaje si tiene alguna duda y yo con gusto les voy contestando, ¿no? Tener como esa empatía y también esa guía, porque pues a eso me dedico, ¿no? Yo pues estoy ahí para ayudarlos en la parte de su alimentación. Y ellos pues ya se sienten como más pues sí, más guiados, ¿no? En esta parte de su alimentación pues es como algo que deberíamos de fomentar, el que pues los estemos guiando constantemente en estas dudas en cuestión de alimentación y nutrición, por supuesto, porque a veces luego me preguntan cosas pues que no, yo no tengo nada que ver. Y pues ahí ya lo refiero con el especialista adecuado, ¿no? Porque también eso tenemos que hacer. Cuando no tengamos o nuestros conocimientos no alcancen para eso, referirlo con la persona que es el experto, porque lo que queremos pues es que mejore, no que vaya empeorando. Muy bien, entonces pues eso sería todo de mi persona. Aquí les comparto mis redes sociales. Por si ustedes, igual ahí yo comparto muchos temas relacionados con nutrición renal, recetas, muchas cosillas. Entonces, si ustedes gustan seguirme, aquí les dejo mis redes sociales. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que pueda mirar. Mm, mm, mm. Aquí está, ya lo encontré. Mm. Ya, ¿verdad? Creo que ya no estoy compartiendo pantalla, ¿o sí? Aquí, creo que es aquí. Ay, no. Sí, creo que sí, me dice que ya no está compartiendo pantalla. Si tienen alguna pregunta. El kéfir. Sí, sí puedo ver las preguntas aquí en la pantalla. Muchas gracias. El kéfir sí se puede. De hecho, en estadios muy tempranos podemos consumirlo sin problemas. Incluso también podríamos consumirlo en un estadio 4, siempre y cuando no se tenga problemas con el fósforo. Si no hay problemas con ese nutriente, podemos consumir un vasito o incluso podemos consumir hasta dos. Esto va a ser acorde a la cantidad de proteína que se calcula en la dieta. Entonces, ahí la recomendación pues es que sepa bien cuánta cantidad de proteína debe de consumir
Y si nos alcanza para 2, pues 2 vasitos. Y si nos alcanza para uno, pues esa sería la cantidad. Es muy protector, sí, porque tiene bacterias y levaduras ácido-lácticas, las cuales les ayudan a que no tengan estreñimiento y por lo tanto que mejore la carga de toxinas en la sangre, ¿no? Sí podría ser. Y la pueden consumir si ustedes quieren con fruta o naturales. Se recomienda más natural, pero también se puede con frutas. Am, en pacientes renales, ¿qué tipo de suplementos puede darse? ¿Alguna marca en específico y cantidad? Italia, ¿a qué tipo de complementos te refieres? Am, te refieres, quiero pensar que te refieres a los multivitamínicos, pero no se recomiendan si no hay una evidencia por la cual yo tenga que dar multivitamínicos o complementos, no se pueden utilizar. No sé si te refieras a eso y siempre es bajo recomendación de un especialista. O sea, no es de que yo tengo enfermedad renal crónica y me voy a complementar o voy a consumir algún complemento porque escuché a alguien que me va a ir bien con ese complemento. Aquí vale la pena el que se evalúe primero a la persona, se le piden estudios de laboratorio y si yo veo algo en los laboratorios o el especialista mira algo en sus laboratorios, será el momento en el que se brinda la recomendación. Entonces, sí es importante que se revise esta parte de que primero haya una evidencia y después ahora sí reviso si se puede o no se puede el complemento. Mm, Italia, las proteínas, no, esas no. Las proteínas, cuando tienen anorexia, es que no tiene que ser proteínas. Ahí hay que ver el tipo de, si por ejemplo es un paciente que está en prediálisis, no se le da exceso de proteínas. Hay que cuadrar la alimentación y ver qué porcentaje va al complemento y qué porcentaje va a la comida. Lo ideal sería que siga comiendo o que las nutrientes sean de la comida. Si no se puede, hay que valorar, igual un especialista evalúa qué porcentaje va para el complemento y existen, se llaman dietas poliméricas especializadas y son en prediálisis, dependiendo del estadio en el que se encuentren. Si la persona ya está en diálisis o hemodiálisis, ahí se les da un tipo de complemento. Después me preguntan cómo podemos preparar colaciones o snacks seguros para los pacientes renales. Más bien dicho, la pregunta es qué tipo de snacks, ¿no? ¿Qué tipo de snacks podemos incluir en estos pacientes? Podemos incluir, les comentaba, las semillas como los cacahuates, almendras, podemos incluir las palomitas, pero tienen que ser las palomitas hechas en casa, si se puede, sin sal o con muy poca sal, sí podría ser. Podemos utilizar el arroz inflado. Hay que buscar nada más una marca que no tenga aditivos de fósforo y de potasio. También existen unas como galletitas a base de arroz que también se pueden incluir dentro de la alimentación. Se pueden incluir vegetales como la zanahoria en cuadritos, podemos agregar un poquito de limón. Existe un tipo chile piquín, pero que es bajo en sodio. Sigue teniendo sal, nada más hay que colocarle cantidades moderadas para que no esté tan salado y para que no nos sepa tan insípida en nuestra verdura. Frutas frescas también se les pueden incluir. En algunos casos hay que valorar si se puede el chocolate, porque a veces tienen algo que se llama acidosis metabólica y no se recomienda el consumo de cacao o de chocolate. Si la persona no lo tiene, podemos incluirlo en cantidades moderadas. Esos serían como algunos snacks
que podemos incluir dentro de la dieta del paciente con enfermedad renal crónica. Luna me pregunta si podemos usar la albúmina de huevo cuando el paciente le hace falta proteína. Sí, pero hay que ajustarla dentro de la dieta del paciente. Porque no es así de que pues me falta, eh, o sea, me estoy desnutriendo y me agrego 3 o 4 scoops de proteína. Hay que ajustarla dentro de la dieta, que un especialista les comente cuánto tiene que comer, cuánto va para la comida y cuánto yo voy a agregar, digamos, extra del complemento. Aparte, tenemos muchos, no nada más la albúmina de huevo, es la mejor, es la más eficiente, pero también tenemos otro tipo de proteínas o de complementos que son eficientes y que son un poquito más económicos, porque la albúmina de huevo es carísima. Entonces, pero sí se puede, o sea, sí la podemos utilizar. Sí se puede, sí, Daniela, sí pueden consumir agua de Jamaica sin problemas, porque de hecho esa tiene muchos antioxidantes. Entonces, mientras no le genere molestias, porque a veces como es ácida, les genera un poco de reflujo, o cuando tienen litiasis, a veces les genera como más molestias para orinar. No todos, no todas las personas. Hay que revisar la tolerancia de cada uno de ellos. En cuestión de los probióticos, las personas que viven con diabetes sí, pero hay que revisar qué cepa necesitas. Hay cuestionarios muy específicos acerca de la salud del intestino y esto es acorde a lo que, para qué lo quieres, porque tenemos muchas cepas, tenemos muchas cantidades, se les llaman unidades formadoras de colonia y tenemos que ver para cuál eres candidato, porque es lo mismo, o sea, los probióticos siguen siendo bacterias. Entonces, si tú consumes una bacteria en cantidades que son muy excesivas o que a lo mejor no es la que tú necesitas, lejos de beneficiarte, te puede perjudicar. Entonces, sí es importante que se genere pues una evaluación y decirte bien qué tipo de cepa y en qué cantidades son adecuadas. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica se ha revisado el longum, el rhamnosus, el casei shirota, que son como los más comunes. Y las dosificaciones van hasta 10 a la 11 unidades formadoras de colonia. Entonces, esas son las características que debería de tener complemento para estos pacientes, ¿no? Y a veces también corremos el riesgo de que no les quede. Los test, sí, Rocío, mándame un correo electrónico y con gusto te lo comparto. Te puedo compartir el test que me estás pidiendo. Un paciente con urea elevada y creatinina elevada de 7.6, no diálisis, aún, ¿qué tipo de dieta recomienda? Bueno, hay que hacer la evaluación del estado de nutrición, hay que ver cuánto pesa, cuánto mide de estatura, cómo es su porcentaje de grasa, cómo es su porcentaje de masa muscular. Y también hay que revisar los niveles de potasio y de fósforo. Pero por lo que me comentas, Neida, es que pues sí tiene que ser una dieta baja en proteínas. Y hay que revisar si no está consumiendo un medicamento o un complemento que se llama alfa-cetoanálogos. Si lo está consumiendo, hay que adecuarlo a todas esas características, porque no es lo mismo en una persona que no los consume, ya que a ellos hay que tenerles más cuidado en la cantidad de proteínas. También si es un adulto mayor, hay que tenerles mucho cuidado porque si restringimos mucha proteína, les podemos generar desnutrición. Entonces, o algo que se llama síndromes geriátricos, como el de fragilidad, sarcopenia, etcétera. Entonces, es importante evaluar todo esto y pues ya sabríamos exactamente bien qué característica de alimentación debe de seguir. Pero podemos adecuarlo con una patroneta de la milpa, como era el que yo les comentaba en un principio.
¿Qué pasa con la dieta cuando se quiere asistir a una fiesta o a un restaurante con familias y amigos? Bueno, para eso, muy buena pregunta. Yo les genero la lista de intercambio de equivalentes. Entonces yo les enseño cómo pueden intercambiar un alimento por otro y en qué cantidades, para que justamente no coman o no excedan las cantidades que se recomiendan. Y les digo, bueno, si tu plan de alimentación dice que en la comida debes de consumir 2 porciones de alimento de origen animal, dos de verdura, una de fruta y 4 cereales, por ejemplo, entonces le digo, mira, tú tienes que, revisas el menú, revisas aquí la lista y tú vas haciendo como esas comparaciones y no sé, supongamos que en el menú hay pollo asado con sopa o hay un guisado de pollo con salsa verde, arroz, sopa y ensalada. Entonces, en este caso, pues le recomiendo que elija o la sopa o el arroz, una de ellas, su verdura y pues en este caso pues el guisado, ¿no? El guisado con, si tiene verduras, pues mejor y que se coma 2 tortillas, ¿no? Para que cubra como las cantidades de los nutrientes, pero así se va adecuando. No te puedo dar como una recomendación así general porque es acorde a cada persona. Um, ¿Qué opinas sobre los sazonadores para sustituir el sodio de sal, como la marca Sensasale que hay para pollo, pescado, verduras y pastas? Muy buena, pero yo te recomiendo que utilices la de carne, la que es para carne, porque esa siento que las especias están como más fuertes y podrían, como que le da más sabor a la comida y esa la puedes utilizar en el pollo, en el pescado, la ensalada, los guisados, que también existen, no es más que una mezcla de especias, entonces tú también puedes utilizar albahaca, puedes utilizar hierbas de olor, puedes utilizar todo ese tipo de, o incluso estas, ¿cómo se llaman? Es una combinación de muchas especias y todas esas las puedes usar para condimentar los alimentos sin problemas. Existen algunos otros, nada más hay que revisar que no tenga el sello de sodio, no debe de tener ningún sello y que te diga que son puras especias. Yo conozco una que se llama hierbas del Mediterráneo y hierbas italianas, que no es más que mezcla de especias, ¿eh? Y esta la puedes encontrar en cualquier supermercado grande y la verdad es que sabe muy rico. Para los guisados está muy bueno. Para los pacientes que rechazan la comida y no quieren comer, ahí hacemos el uso de complementos por vía oral o en algunos casos ya es el apoyo nutricio especializado. Se colocan sondas que van directamente hacia el estómago para que se alimenten por esas vías. Sí se está grabando la charla para que ustedes la puedan mirar. Y también allí encuentran en el flyer, a mí me etiquetaron, entonces ahí ustedes directamente pueden ir eh, a mi contacto de Facebook o de Instagram y se pueden comunicar por ese medio conmigo. ¿Qué verduras se prohíben cuando tienes daño renal estadio 3A? Ninguna. Ninguna verdura te causa hiperuricemia, Andrea. Y no se prohíbe ninguna verdura. A menos que tengas problemas con el potasio, lo podemos generar. Ay, sí, discúlpenme, sí, ya voy cerrando. Tengo muchas preguntas, pero si quieren, no sé, me van a dar oportunidad de contestarlas posteriormente. No sé cómo vaya a ser la dinámica, este, pero pues les voy contestando en el transcurso del día. Sí brindo consultas en línea. Si ustedes me contactan, sí brindo las consultas en línea.
Pues discúlpenme que ya no me pueda quedar con ustedes en contestar las demás preguntas. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, pero cualquier duda, mándenme si quieren mensaje por Instagram o Facebook y yo les voy contestando. Muchas gracias de nuevo por la invitación y pues que tengan una excelente tarde.